Ya. Somos muy bendecidos por ser invitados a una mesa, iglesia, a la mesa de nuestro Dios, y Él definitivamente quiere alimentar tu alma, tu espíritu, porque pues en la semana, ¿cuántos le dimos vuelo alimentando la carne, hermanos, si somos sinceros? Yo creo que menú para carne hay para echar para arriba, pero este menú espiritual, iglesia, este menú espiritual es el que va a sostener tu familia. Para ser exagerado, pero esto que vas a recibir, la bendita palabra de Dios, va a traer carácter a tu vida, va a traer bendición a tu familia, va a traer dirección a tus hijos. Así que hoy vamos a prestar atención. Recuerda que hemos dicho en muchas ocasiones que venimos a presentar al menos 3 ofrendas el día de hoy. Y la primera ya la entregaste, una ofrenda sincera, sensata, de tu corazón a su corazón, en alabanza. Espero que esto no haya sido un concierto, ¿verdad? De, ay, no me las sé. Ay, no, son las que me gustan. Ay, no, esas no son muy escandalosas. Espero que vengamos con la disposición de decir, no, yo no vengo a recibir, no vengo a que me guste, vengo a dar. ¿A dar a quién, iglesia? A Dios. ¿Por qué? Porque se lo ganó, se lo merece. Amén. Y nuestra segunda ofrenda es esta, iglesia. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, tú vas a prestar atención. Escucha esto, no te voy a ganar la atención, porque ya hemos dicho que para ganarte la atención se requerirían otros recursos. No vienes a que te ganen la atención, vienes a dar tu atención, no a mí, a la palabra de Dios. ¿Lo entendemos juntos así? ¿Qué le dijo el profeta Samuel, a Saúl? ¿Te complace el Señor de la grosura del carnero o de que prestes atención a la palabra? Dios se complace de que prestes atención a la palabra. Así que si hoy vienes a prestar atención, iglesia, no a que te ganen la atención, decir, oye, esa palabra me gusta, me llama la atención. Híjole, estamos perdiendo. Necesitamos nosotros entregar la atención. Amén. Así que en esta segunda ofrenda, asegura de uno, no dormirte. No dormirte, porque yo aquí los veo a todos, hermanos. Y hoy como que vengo medio corajudo, entonces yo sí voy a aventar Biblias. No, no es cierto, no te creas. Pero trata de estar así. Tu carne no le va a gustar, iglesia. Esto duerme la carne, pero despierta el espíritu. Amén. Entonces vamos a buscar clavar nuestra mirada atentamente a la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 22 al 27. Esta serie que hemos estado estudiando. Hoy cumplimos un mes con esta serie titulada, iglesia, 2, 3 conectados, ¿no? ¿Cómo? Legado, ¿qué parte, iglesia? Ya la 4. La 4. Y legado tiene que ver efectivamente con lo que recibimos y que hoy se ha permeado a lo que somos, a nuestra manera de dirigirnos, de criar, de actuar, de sentir. Pero también tiene que ver con una segunda dirección, el legado que vamos a dejar enfrente, lo que estamos sembrando a nuestras generaciones. Así que esto te atañe a ti y me atañe a mí. Legado parte 4. Primero de Reyes 1, 22 al 27 dice, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y han combinado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también a los sacerdotes a Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él. Y ha dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos, ¿quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Es una pregunta que hace el profeta Natán. Y en esta lectura observamos la continuación de estos diálogos que se dan entre Betsabé, entre Natán y entre el rey David, en su ocaso, ¿verdad? Un rey ya viejo, un rey que no se calentaba,
pero que tampoco se había hecho cargo de dejar claro el legado que tenían enfrente. ¿Quién iba a ser el rey? Él seguía siendo el rey, aunque anciano, pero seguía siendo el rey, pero ya tenía que señalar quién seguía. Y entonces ocurre, iglesia, como lo vimos la semana pasada, que Natán advierte a Betsabé, pues que estaban rebelándose a Adonías a levantarse como rey. Porque eso hace el Espíritu Santo, nos advierte de lo que está por pasar a nuestras vidas o a la vida de nuestros hijos. Lo observamos la semana pasada. Versículos 22 y 23. Ahí comenzamos esta parte 4 del legado. Releyéndolo dice, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro en tierra. Hay algo importante que observar en estos dos textos de nuestro estudio. En el versículo 22, iglesia, dice, ahí grande, mientras aún hablaba ella con el rey. Y eso clavó en mi corazón estas palabras. Mientras ella hablaba con el rey. Y sabes, iglesia, mientras tú y yo hablamos con el rey, suceden cosas. Porque muchas veces pensamos que ocurren después de nuestras oraciones. Pero ¿qué crees? La oración es una dimensión que Dios nos permite experimentar. Es una comunicación con un Dios grande, eterno, creador, y no ocurre después de lo que va a actuar Dios. Dios actúa aún en medio de nuestras oraciones. Es una promesa de Dios de la que hoy tú y yo deberíamos sacar mucho provecho, mucho beneficio, iglesia. Que cuando hablamos con Dios, cosas están sucediendo en ese momento. Incluso cuando estamos orando, hay una batalla espiritual que se está librando. Porque al enemigo no le gusta que oremos. Entonces hay una batalla ahí de las tinieblas y la luz. Mientras oramos ocurren muchas cosas, iglesia. No ocurren después. Tenemos que aprender a reconocer que el actuar de Dios no está limitado a mi oración. ¿Lo entiendes así conmigo? Es que no he orado, por eso Dios no ha actuado. Uy, hermano, ¿tú crees que a Dios lo limita tu oración? No, para nada. Dios no está limitado por nada. Y dice aquí, mientras aún hablaba ella con el rey. Y esa palabra debe de ser nuestra palabra primera a observar para estudio. Fíjate, esto significa la oración, mientras aún hablas con el rey. En 2 Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7, dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Gracias, Gerardo, hasta ahí. Si observamos esta escena, hermano, es hermosa, porque te habla de una persona que le acaban de dar una dirección de Dios, porque al haberle revelado qué estaba pasando en su vida, en su futuro, pues obviamente imagínate qué impacto, ¿no? Que te digan: te vas a morir, estás enfermo y te vas a morir. Bueno, para quienes hemos recibido una noticia como esa, es impactante. Y dice en la Biblia que él lloró hacia la barda. A mí siempre me ha parecido tan tierna esa escena, hermanos. Imagínate a un hombre que acaban de decirle: te vas a morir, y lloraba hacia la barda. ¿Por qué crees? Porque estaba buscando un momento a solas con Dios. Estaba dirigiendo su oración en intimidad con su Señor. Y él estaba orando, pero al mismo tiempo Dios le estaba dirigiendo al profeta: regrésate, porque me ha conmovido la oración de este siervo y he escuchado su oración, y lo regresa. Así que tú y yo podemos observar el poder de Dios en nuestras oraciones, iglesia. El poder de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces, iglesia, no somos favorecidos con el poder de Dios? Porque no oramos. Y cuando oramos queremos respuestas instantáneas, inmediatas.
Y pensamos que cuando oramos no está sucediendo nada y nos desesperamos y entonces tiramos la toalla, como vulgarmente se dice. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tú no desmayes, porque mientras tú oras, algo está operando el Señor. Dios está preparando escenarios de vida. Dios está preparando vida. No sé si me estás agarrando la onda el día de hoy. Dios está preparando el milagro. Dios está preparando las herramientas para pulir tu carácter en medio de una situación así. Te lo digo por experiencia propia, hermanos. A veces queremos respuestas inmediatas. A veces queremos que cuando estamos orando abramos los ojos después de orar y como que haya un examen que nos diga, ya no estás enfermo. Y no sucede siempre así. Pero eso no significa que Dios no esté trabajando a tu favor. Mientras él oraba hacia la barda, el rey Ezequías, llorando hacia una barda, Dios ya estaba pidiéndole al profeta que se regresara a darle palabra de vida, a darle una promesa de unos 15 años más. ¿Lo entiendes así? Qué hermoso es ver que mientras tú oras, Dios está trabajando, Dios está obrando. Es una promesa de la que nos tenemos que anclar, hermano, porque eso nutre nuestra fe. Y hace que cuando oremos, no estemos orando, iglesia, pensando a ver si pega. No, es que sí está pegando, es que sí está obrando el Señor. Es que algo está haciendo mientras yo oro. Dios quiere que tú confíes en Él aun cuando no ves, aun cuando no veas cambios. Muchas veces mujeres pasan años orando por la salvación de sus esposos. Y parece que no hay cambios. Incluso parece que las cosas empeoran. Pero eso nunca debe de entrar a tu corazón. Un pensamiento de no está pasando nada porque Dios no me está escuchando. ¿Sabes? Es algo que Satanás siempre ha querido plantar en el corazón del creyente. Si te escucha el Señor, ¿por qué te pasa esto? Si estás orando. Dios lo que quiere es que tú y yo tengamos una fe inconmovible. Amén, iglesia. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 10, versículos 30 al 36. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tantito ahí, Gerard, escuchen bien, esto tiene un contexto hermoso. Antes de todo esto, de esta narrativa de Cornelio, sucede que a Pedro se le da la visión del lienzo de las 4 puntas con animales y donde dice mate y come y todo esto. Entonces es una revelación que necesitaban escuchar los gentiles, también los judíos, pero los gentiles en especial. Ahora, era una revelación hermosa para la vida de la iglesia. Y Dios forma parte a Cornelio de este plan hermoso, de esta revelación. Pero dice la Biblia ahí enfáticamente en el versículo 30, mientras oraba en mi casa. Las cosas suceden mientras oras. Si llevamos 2 versículos que nos dicen que mientras oras hay poder actuando, mientras oras. Pero ¿qué pasa si de la fórmula quitas orar? Mientras te enojas, las cosas suceden de parte de Dios, iglesia. Mientras aclaras cosas con las gentes que estás involucrado, ¿suceden las cosas? No, la fórmula es mientras oras. Porque la oración, iglesia, es un estado de humillación. Lo aprendimos el miércoles para quienes venimos. La oración humilla tu espíritu. Lo humilla, iglesia, porque hace a un lado tus planes y la oración te conecta con el corazón de Dios y entonces recibes. La oración no es para que tú le digas lo que quieres al Señor. La oración es para que Él te diga lo que quiere de ti. Lo mismo que el ayuno es voy a ayunar para que Dios me dé ese trabajo. Entonces tu ayuno es para que Dios haga lo que tú quieres. El ayuno no es para eso. El ayuno es para que tú hagas lo que Él quiere. ¿Sí lo entiendes? Así hasta menos vas a ayunar porque vas a decir, no, pues sí, ¿para qué? No, yo lo que quiero es ayunar para que me caiga el novio. Sí, o sea, porque tenemos nuestro Juan Antonio de cabeza, o como se llame. Voy a ayunar para que ese se doblegue.
El ayuno no es para que Dios haga lo que tú quieras. El ayuno es para que tú hagas lo que Él quiere. Lo mismo la oración. La oración no es para que tú le digas tus planes a Dios. Por ejemplo, un negocio, vamos a ponerlo como ejemplo. Un viaje, un negocio, una carrera nueva. Voy a orar, Señor, yo quiero entrar a ese lugar, yo quiero trabajar en ese lugar. Y empiezas a contarle tus planes. ¿Es malo a eso, iglesia? No, para nada. Pero en la oración que dijimos que es humillación, es, ok, esto es lo que yo quiero, pero dime lo que tú quieres. Y en la oración hay una humillación donde yo espero recibir ahora lo que Dios quiere de mi vida. Y fíjate, iglesia, lo importante de la oración es que siempre tiene efectos positivos, celestiales en nuestra vida. Porque en la oración suceden cosas. Cuando te conectas verdaderamente a Dios, hay cambios. Hay cambios en tu manera de pensar. Hay cambios en tu corazón. Hay cambios incluso de dirección. Sí hay cambios. Lo que dice la Biblia es que Cornelio oraba en su casa. Y mientras oraba, Dios le reveló, ¿verdad? A través de este hombre, este personaje resplandeciente, este varón resplandeciente, que recibiera a Pedro porque le iba a dar una palabra. Entonces, fíjate qué hermoso. Mientras él oraba, Dios ya tenía un plan que incluía a Cornelio. Y esa fórmula también es para tu vida y para la mía. Mientras oras, Dios lo que hace es trabajar a tu favor para incluirte en planes divinos más grandes de los que tú piensas que necesitas. Eso es glorioso, es hermoso. Porque yo luego tengo mentalidad de humano y digo, lo que yo necesito es un buen trabajo. Pero Dios dice, no, hombre, si supieras que lo que necesitas de verdad. Y en la oración, Dios me revela lo que de verdad necesito. ¿Qué dirección, qué revelación, qué libertad necesito en la oración? Y entonces si viene Pedro y les comparte esta visión que tuvo. Y entonces esta frase preciosísima que dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Esa verdad, iglesia, resulta libertadora para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y fue una verdad que necesitaba escuchar no solo Cornelio, toda la comunidad de la iglesia de los Hechos. Pero todo comenzó en ¿dónde, iglesia? Con un hombre que mientras oraba, Dios lo incluyó en sus planes. Así que, iglesia, no dejemos de orar. No dejemos de orar. No esperemos, iglesia, que las oraciones de otros hagan efecto en mí. Iglesia, tú y yo tenemos que vivir una vida de oración. Un cristiano, un creyente, o no voy a llamarlo cristiano, un simpatizante que no ora, pero se congrega todos los domingos, se está perdiendo de una gran bendición. Se está perdiendo de una dimensión donde puede conocer verdaderamente a Dios. Sin oración y sin Biblia, iglesia, no hay verdadera vida cristiana. Si lo único a lo que tú refieres como vida cristiana es que te congregas en una iglesia evangélica, no tienes pulso espiritual. No lo tienes, iglesia. La realidad de tu vida espiritual descansa sobre estas verdades. La comunión a través de la Biblia y la oración. No hay otra fórmula. No te dejó otra cosa el Señor. Dios no hizo congresos, iglesia. ¿O hizo un congreso Jesús en la Biblia? ¿Son malos? Para nada, son buenísimos. Ve, búscalo si quieres. Pero no sustituyas un libro, un congreso, un campamento, un retiro por la Biblia y la oración. No lo sustituyas. Son insustituibles. Y el que sea un sustituto será un buen insustituto. Ya, no puedo con esas palabras. Vamos al siguiente punto. Hechos 12, 10 al 17 dice. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto... Pausa tantito ahí, Gerard. Escuchen bien, iglesia. Esta escena se da en contexto de que Pedro estaba en la cárcel. Todos lo sabemos eso. Esa escena tan preciosa, ¿verdad? Pedro estaba en la cárcel. Pedro no estaba orando, estaba adorando. ¿Te acuerdas? Empezaron a adorar y a evangelizar.
Y estuvo preciosa esa escena y se cayeron en la cárcel y bueno, sale, ¿no? Y se comprendo que Dios me libertó. Pero miren lo que ocurría mientras ellos adoraban y eran libertados de esa prisión y mientras evangelizaban, mira lo que sucedía con la iglesia en ese momento, ahí del versículo 12 en adelante. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Gracias, Gerard, hasta ahí. Esta escena está muy hermosa porque la iglesia no estaba esperando que lo libertaran. ¿O tú ves una iglesia echando cooperacha para buscar un buen abogado, iglesia? Ahorita van a ver el poder de la iglesia con nuestro abogado, ¿no? Aquí tenemos varios abogados. Dani es contador. Y sí, por ahí está. Ah, es cierto, sí es licenciado. Y no estamos buscando nuestras palancas. No, ahorita van a ver, tenemos gente hasta en el gobierno. Ahorita van a ver cómo apalancados estamos la iglesia. ¿No? ¿A dónde se refugiaron, iglesia? En medio de una situación donde gente que amaban, sus pastores, estaban en prisión, en la oración. Ellos estaban orando. Y mientras ellos estaban orando, ¿qué sucedía con Pedro, iglesia? Poder, milagros, estaba rompiendo una cárcel, había evangelismo, había adoración, porque mientras tú oras, tú no sabes lo que está sucediendo. Hay cárceles derrumbándose mientras tú oras. Hay prisiones rompiéndose mientras tú oras. Ojalá y lo entienda tu espíritu. Cuando tú oras, se rompen cadenas, se rompen ataduras, se quiebran prisiones mientras tú oras. Y debemos creerlo, iglesia, porque si está plasmado en la Biblia, es un hecho que Dios quiere que tú y yo también experimentemos. Yo quisiera que tú y yo pudiéramos hacer rápido un recorrido mental en este momento a nuestros hijos. ¿Tú has notado a tus hijos cómo hablan? ¿Has notado en su forma de actuar qué prisiones tienen? ¿Qué ataduras tienen? Si tú eres consciente de esto, iglesia, tú y yo tendríamos que estar doblando rodillas. Hubo un padre allí en la Biblia, tú lo conoces, que llegó con Jesús y le dijo: Señor, te pido por mi hijo que está loco. Muchos decimos eso, ¿verdad? Nuestro hijo está loco, es lunático. Y fíjate que le pasan estas cosas y le explica claramente, de repente lo echan al fuego, de repente lo echan al agua, ese demonio, y él sabía exactamente lo que le pasaba a su hijo. Dice, y lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron libertar. Entonces Jesús le dice: oh generación, ¿cuánto tiempo los he de soportar? Pero algo interesante ocurre aquí. ¿El papá sabía o no sabía la condición de su hijo? O llegó a decirle: mira Jesús, no sé qué le pasa. No sé qué, está chiflado, no sé qué le está sucediendo. No, sí sabía lo que le estaba sucediendo. Era un padre consciente de lo que le estaba pasando a su hijo. Pero un acto seguido fue que en lugar de buscar a Dios, a Cristo, en primer lugar, ¿a quién buscó? A los discípulos, a los siervos. Y a veces así somos. Cuando pasa algo emergente en nuestra familia, buscamos a los siervos. Cuando tenemos contacto directo con el poder de Dios. Porque me ahorra camino, ¿verdad? Me ahorra camino. Es más fácil echarle el muerto al pastor. Pues es su trabajo. Que vaya a hablar con mi hijo rebelde. Que arregle a mi situación matrimonial. Que repare a esas grietas en mi familia. Pero ¿qué crees, iglesia? La realidad es que nosotros podemos y debemos experimentar el poder de Dios de primera mano. Porque no es que los discípulos no pudieran. Es que el Padre debió haber ido a Jesús primero. Y Jesús le dice: ¿cuánto los he de soportar? Y le dice al Padre: tráemelo acá. No le dice: ahorita yo voy, no te preocupes, ahorita yo voy hasta donde esté tu hijo. No, ¿qué le dijo? Tráelo tú. ¿Quién tiene que acercar a sus hijos? El papá. Y el papá, tú tráelo hacia mí. Ahí está tu chamba, papá. Traer a tus hijos hacia la presencia de Dios. Y tú puedes decir legítimamente: no quiere. No quiere. Ya le he dicho, ya le insistí. Pero hay una forma poderosa de atraerlos hacia Jesús. ¿Cuál crees que sea? Oración. 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 Mi esposa me platicó sobre un libro que está leyendo en esta semana.
Y dice que la hermana oraba por la libertad de su hijo. Su hijo se alejó de Cristo, era un músico muy ungido en la iglesia, pero empezó a apartarse y empezó a vivir perdidamente en el mundo, y la mamá estaba muy angustiada y oraba por su hijo. Pero su oración solo era, te pido que lo alejes del alcohol, de las drogas, te pido por eso. Pero hasta que entendió que tenía que orar con sinceridad con el Señor, le dijo al Señor, Dios, haz pasar a mi hijo por lo que tenga que pasar para ser humillado y que reconozca que tú eres Dios. Basándose en la parábola del hijo pródigo. Si tiene que comer algarrobas para que mi hijo vuelva al Padre, pues que las coma. Imagínate, para una mamá, ¿quiénes son mamás aquí? Levanten su mano. Imagínate decirle que coma algarrobas mi hijo, pero que vuelva. Es doloroso. Suena espiritual y suena bíblico, pero para una mamá llegar a ese punto es doloroso. Doloroso, pero necesario. Cuando ves que tu hijo está como el hijo de este papá que dice, pues lo están destruyendo. Es un lunático que está endemoniado, lo echan al fuego y al agua. Se está muriendo mi hijo. ¿El caso era extremo o no, iglesia? Extremo. El papá estaba desesperado. Pero en lugar de buscar a Cristo, buscó primero a los discípulos. Lo primero que tenemos que hacer es ir con Jesús. Y el único vehículo para llegar a Dios es la oración, iglesia. O el vehículo para llegar a Cristo es la iglesia. O sea, ¿aquí te garantizamos que llegas a Cristo por asistir a la PIB? No, hermano. O te garantizamos que llegas a Cristo porque llegas en el tal congreso o leyendo tal libro. No, hermano. Solo hay una forma para llegar al Padre, Cristo Jesús. Y solo hay una forma de platicar con Cristo Jesús, la oración. No hay otra forma, iglesia. Las fórmulas que dio Dios son sencillas. Son sencillas. Pero son muy, muy efectivas. Amén. Miren, Lucas 9, 28 al 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Qué hermoso texto, ¿no te parece, iglesia? Yo sé que son muy introspectivos, seriecitos, calladitos y meditabundos, hermanos. Pero esta escena es hermosa, hermosa. Dice la Biblia que mientras oraba. Bueno, aquí las palabras es en entre tanto que oraba. ¿Oraba quién, iglesia? Jesús. ¿Quién es el ejemplo de nuestra vida? Porque Jesús oraba siendo Dios. ¿Tenía necesidad? No tenía necesidad de nada. Pero él tenía una comunión con su Padre por amor. Y él siempre oraba. Y dice la Biblia, entre tanto que oraba, ¿qué pasó entre tanto que oraba, iglesia? Vamos a verlo con la Biblia. Entre tanto que oraba, ¿qué pasó? 1, la apariencia de su rostro se hizo otra. Una transformación. Así que mientras tú oras, hay una transformación. Mira, ya no necesitamos botox, ni cirujanos plásticos. Métete con Dios y tu apariencia facial se va a cambiar. ¿Sabes quién también cambió su apariencia facial, iglesia? Moisés. Dice en la Biblia que subía a orar al monte y cuando bajaba, ¿en dónde se le veía que había pasado tiempo con Dios? ¿Por qué, iglesia? Porque le resplandecía, no era paño, era presencia de Dios. No era un cutis graso, hermanos. Es que Dios estaba en él y lo había iluminado y se nos nota en la cara. Se nos nota en la cara. Ustedes saben que el negro es como un color muy universal para los eventos, ¿no crees? Se puede ir con un traje negro a una boda y también a un funeral. Y si 2 personas vienen de un funeral y de una boda, ¿cómo te das cuenta de dónde vienen? Pues en su cara. Cuando tú llegas a tu casa después de la iglesia, ¿se te nota que vienes de la iglesia? Porque se tiene que notar en la cara. Y a veces, iglesia, estamos en la adoración y no se nos nota en la adoración que estamos frente a Dios. A veces sentimos que es el preludio de la prédica. A ver si está buena, a ver si no ya la escuché alguna vez. Deberíamos, iglesia, de ser intencionales con nuestras búsquedas de Dios. Y que se nos note. A Pedro se le notaba en su manera de hablar. ¿Te acuerdas cuando lo negó? Y una le dijo, claro que estabas con Jesús. Se te nota en tu manera de hablar. Es notable estar con Jesús.
Es notable. Pero muchas veces, iglesia, somos mal encarados. Nuestra cara no representa la presencia de Cristo. No está iluminada por la presencia de Cristo. Y creo que tenemos que evaluar si estamos de verdad en la presencia de Cristo o solo en un ambiente religioso. ¿Escuchaste eso? Porque es muy diferente una atmósfera religiosa que la presencia de Dios. Esta puede ser una atmósfera religiosa. De amén, aleluya, gloria a Dios, hermanito, pásale usted, ay, ujieres, toda esa jerga cristianoide. Pero cuando la presencia de Dios está, iglesia, todo lo demás no tiene sentido más que la mirada de Cristo. Así que eso debe de ser muy notorio. Amén. Mientras oraba, dice, el rostro le resplandeció, su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Esta es la escena de la transfiguración. La transfiguración. Jesús se transfiguró mientras aún oraba. Así que la transformación de mi vida espiritual, ¿dónde sucede, iglesia? Mientras estoy orando. Pero la oración no debe de ser articulada. La oración debe de ser orgánica. Di conmigo esta palabra, orgánica. ¿Qué entendemos por orgánica? Natural. Natural. Habla con tus palabras, iglesia. No quieras sonar rimbombante. Yo creo, iglesia, que muchas veces rellenamos nuestro tiempo de oración con sí, Señor, Señor, sí, sí, amén, Señor, y palabras repetitivas. Y yo creo que podemos tener una conversación natural con el Señor. Yo lo he dicho en otras ocasiones, imagínate que yo estoy platicando con el Gerard y le digo, sí, Gerard, sí, sí, Gerard, sí, sí, oh, sí, Gerard, sí. Diría, este cuate ya se trabó. Luego, con el respeto que me tiene el Gerardo, me diría más cosas. Pues tú dirías, ¿qué le pasa? Ya se trabó. Imagínate Dios, que es un Dios inteligente, es un ser pensante, que yo me la pase media hora diciéndole, sí, Señor, Señor, sí, tú sabes, Señor, Señor. Diría, ¿y yo Pues háblame, dime otra cosa, porque debe de ser orgánico. Es una plática. Y en una plática a veces no tienes que estar hable y hable. ¿Estás de acuerdo, iglesia? A veces es pausas. Creo que hemos malentendido la oración. Oración no es llenar de palabras una hora. No es llenar de palabras. La oración es una plática sincera, fluida y orgánica con Dios. Y debemos empezarlo a practicar, iglesia. Vamos a ser muy libertados si nuestra oración es orgánica. Salmos 139:4, para finalizar este punto, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dijimos en el inicio de este punto, Dios no está sujeto a mi oración. Dios incluso antes que ore ya me está escuchando. Oh, qué sorprendente, ¿no? Porque escuchamos muchos textos que mientras aún oraban o aún estando orando, sucedían cosas. Pues Salmos todavía nos refuerza esta verdad diciendo que aún no estaba la palabra en mi lengua y aquí Jehová ya la sabía. ¿A Dios lo sujeta tu oración? No. Antes de que pronuncies una palabra, Dios ya la sabe. Mientras estás orando, Dios ya está obrando. Así es de que Dios es un Dios sin límites. Es una promesa que Dios te da esta tarde a tu vida, hermano. Que si tú de verdad te acercas a Él en oración sincera, tú vas a ver el poder de Dios. Quita la oración de la fórmula y solo seremos cristianos de banca, esperando lo que se vea en la atmósfera de mi congregación. Si yo quiero de verdad vivir la presencia de Dios, yo puedo hacerlo desde mi casa. Vimos a un Cornelio que mientras oraba en su casa, a un Jesús que mientras oraba en el monte. O sea, no es el lugar, somos nosotros. Amén. Punto número 2, versículos 24 al 26. Releyéndolos. Si me ayudas, Gerard. Y dijo Natán, Rey, Señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí
ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Gracias. En esta relectura, porque ya hicimos la panorámica, notamos algo. Llega Natán con una promesa que ya estudiamos la semana pasada de respaldar a Betsabé. Entonces viene Natán y entra con el rey y le da el resumen, ¿verdad? Oye, fíjate que Adonías anda haciendo esto y esto y esto. ¿Qué ves aquí con Natán? O sea, quiero preguntártelo así. ¿Tenía peligro el puesto de Natán en ese momento? ¿Había un beneficio para Natán interceder por Betsabé? No. Su puesto estaba inamovible. No había ningún beneficio para él. Es más, no había un peligro para Natán. Todo estaba buscando el cuidado del plan del rey para la vida de Salomón. Lo que yo veo aquí es la intercesión de Natán a favor del puesto de Salomón. Porque lo que estaba en juego sí era el puesto de Salomón. Entonces ves la intercesión. ¿La intercesión de quién? De Natán. ¿Qué tipifica Natán en este momento? Exacto. Tipifica al Espíritu Santo, una persona. Alguien que viene a interceder por mí para que mi vida llegue a la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Estar intercediendo por mí para que no me, como estaba pasando con Adonías, ¿verdad? Él sí estaba queriendo ser rey y Salomón iba a quedar en segundo plano aquí. Pero llega Natán a interceder por la vida de Salomón. Y yo quiero decirte que tú tienes un mayor intercesor que lo que tuvo Salomón en su momento. Nosotros tenemos intercesores más poderosos. Mira lo que dice Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso, pero aquí hay dos cosas que tenemos que observar. Yo sé que, qué padre que tengo y cuento con la intercesión del Espíritu Santo. Sí, pero hay una cláusula ahí importantísima y bíblica. Dice, porque conforme a qué? A la voluntad de Dios intercede por los santos. Él no intercede por ti por cualquier cosa. No es como una mamá que da bien, no es como una mamá pastalona, una mamá, ¿cómo se le dice a las mamás que sobreprotectora? ¿Qué más, iglesia? Alcahueta, esa palabra es fuerte. Alcahueta. Ay, es que, ¿saben? Luego, ¿saben quiénes son más alcahuetas? Las abuelas. Sí, sí, es cierto, tienen espíritu de alcahuetismo. A Tiago me pasa bien seguido, lo regañamos y su abuela, es que él no lo hace con querer. Es que él, ¿qué va a saber? Y entonces siempre intercede a favor de la vida de sus nietos. Siempre intercede a favor de la vida de sus nietos. Pues por amor le toca ser abuela, ¿no? Pero iglesia, el Espíritu Santo no es alcahuete nuestro. Él intercede a favor de nosotros, pero dice conforme, a favor, pero conforme a la voluntad de Dios. Sé que no va a interceder por ti en cualquier relación. No va a interceder por ti en cualquier capricho o necedad que llegamos a tener. Él intercede porque la voluntad de Dios se haga en tu vida. Lo mismo que Natán con Salomón. No estaba intercediendo por cualquier cosa. Estaba intercediendo porque la voluntad del rey se efectuara en Salomón. Ese fue el ejercicio de su intercesión. Tú y yo también tenemos un intercesor que quiere y intercede para que tú vivas la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y eso tiene que alinearnos, porque entonces nuestro intercesor no cumple caprichos. Como un joven, ¿no? Que, ay, mamá, a mí no me quiere prestar el carro a mi papá, pero pídeselo tú. Y ahí va la mamá, bueno, oye, préstame el carro, voy al mandado, se lo presta, pero se lo entrega al niño. Eso es un alcahuetismo, ¿cierto, no? O mi papá no me quiere dar dinero, pero pues tú préstame, ahí te va. Y llega a haber una línea muy delgada entre alcahuetismo. Y Dios no es un alcahuete, iglesia. Dios busca la voluntad de Dios en tu vida. Romanos 8:34 dice también. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate nada más, nos deja en claro la obra redentora de Cristo, pero además dice que Cristo también es intercesor de nuestras vidas. Entonces, no solo tienes un intercesor, ¿tienes cuántos, iglesia? Menos dos. Dos intercesores. ¿Necesitarías más que a Cristo y al Espíritu Santo para interceder al Padre por ti? ¿Necesitas a un pastor? ¿Necesitas a un grupo de hermanos que intercedan por ti? No, porque tienes al Espíritu Santo, que no es malo, que debe ocurrir, que se hace. Pero me gustaría que tu corazón descansara más en la poderosa verdad de que el Espíritu Santo y Cristo, Dios, está intercediendo por ti. No frente a cualquiera, frente al Padre, la Trinidad misma conjugándose para tu vida. Los tres, yo me los imagino en una junta. Cristo, oye, yo ya morí por él. El Espíritu Santo, pues yo le estoy ayudando a que llegues a la fe. Y están platicando de tu vida, sobre la voluntad del Padre en tu vida. Los tres, iglesia. Ahora, tú dices, no, ¿cuándo va a llegar esa plática de mí? Son millones de humanos en la tierra. Tú sabes que Dios no está limitado ni a tiempo ni a espacio. Y que cada vida está velada individualmente por nuestro Dios. Cada vida está siendo velada. ¿Entiendes esa palabra velada? Está siendo vigilada. Y su intención es que llegues a la voluntad de Dios. Juntos están trabajando para que eso sea. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Dice, pero yo, ¿qué hace ahí Jesús por Pedro, iglesia? Yo he rogado. ¿Qué ha rogado Jesús por Pedro? Que tu fe no falte. Qué hermoso, ¿no? Porque la Biblia nos deja en claro qué clase de intercesión obra a nuestro favor. Uno, la intercesión del Espíritu Santo es conforme a la voluntad del Padre. Dos, la intercesión de Cristo es para fortalecer tu fe. Ahí está, iglesia. La intercesión de Cristo no es, pero yo he rogado que no te toque, que el diablo se vaya, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Esa fue la oración de Cristo, iglesia, que no pasara por la prueba. Imagínate, a Pedro le acaban de decir, yo no sé si lo dimensionas, pero que te dijeran a ti, el diablo mismo me ha pedido para zarandearte, Javi. O sea, tú te espantarías, el diablo me va a hacer algo a mí, y conociendo lo que le pasó a Job por ese ataque, yo sí estaría muy turbado. Pero Cristo viene y dice, pero yo he rogado. Y tú esperanzado piensas, ahorita me vas a zafar de esta bronca. No, he rogado que tu fe no falte, porque sí vas a pasar. ¿Sabes qué, iglesia? Jesús intercede por ti para que tú seas fortalecido en fe. El Espíritu Santo intercede por ti conforme a la voluntad de Dios. Tienes dos poderosos intercesores a tu favor. Tú no necesitas más, iglesia. No seas de esos creyentes que buscan muletas espirituales. Di conmigo eso, muletas espirituales. ¿Qué es una muleta, iglesia? Es un aparato ortopédico que utilizan para apoyarse, para poder medio caminar. Y a veces, iglesia, nosotros tenemos muletas espirituales. ¿Quién podría ser una muleta espiritual para el creyente? Un hermano en Cristo, el pastor. Porque no me llama el pastor, no voy. No voy a ir porque el pastor no me discipula, porque el pastor no me visita, porque el pastor no me... Iglesia, no te hagas de muletas espirituales. No necesitas muletas espirituales. Muchas de estas muletas se dan con los jóvenes. Porque si papá no se congrega, el hijo tampoco. Depende del papá para que vaya. ¿Sí me estás entendiendo? Tú y yo tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos muestre si yo tengo una muleta espiritual. Si tengo algo de quien dependo para mi andar en Cristo Jesús. Dependo de él. ¿Te acuerdas de este cojo que estaba a la puerta del templo? Y que estaba ahí en la puerta limosneando, dice la Biblia. De limosnero. Cuando llegan los
los apóstoles le dicen, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Es que no hay nadie que me lleve adentro, porque dependía de alguien para que lo llevara, para que lo metiera. Entonces Pedro trae una sanidad a través del poder de Dios. Entonces ya lo ves andando por sí mismo. Y eso ocurre, iglesia. ¿Qué te hace andar por ti mismo? Si es Cristo Jesús, vas muy bien. Pero si tu andar depende de una persona, a mí me fascinan las historias. No quiero decir nombres, porque no quiero aludir, pero a mí me encantan esas historias donde de repente el hijo invita al papá a la iglesia. El papá es no creyente. Entonces el papá viene y empieza a escuchar la palabra de Dios y se enamora de Cristo. Y luego el hijo por algo no puede venir y empieza a venir solo. Y es hermosas esas escenas porque significa que ya no necesita del que lo trajo para seguir viniendo. Aquí sí me siento con autoridad. Me acuerdo de Manuel, el esposo de Mimi. Mimi iba a la misión Nuevos Comienzos con sus hijitas. Y un día en la misión nos dice, oiga, no voy a venir. En la semana voy a irme a Puebla, pero Manuel se va a quedar con las niñas, entonces pues no vamos a venir. Y la idea que nos dejó Mimi aquella vez en Nuevos Comienzos es, no va a venir nadie, porque yo me voy a Puebla. Y todos entendíamos, claro, pues si no viene Mimi, no viene. Pero nuestra sorpresa fue ver a Manuel con sus dos hijas en la iglesia. Y fue hermoso. Mal peinadas sus hijas porque él no sabía peinarlas bien. Pero fue. Y fue hermoso. Y se lo contamos con tanto gusto a Mimi. Manuel vino con sus hijas, con tus hijas. Y eso nos dio un aliento, saber, un síntoma de que Manuel ya no necesitaba una muleta espiritual, empezaba a andar solo. Y si tú para leer la Biblia necesitas un estudio, que abran estudios en tu iglesia, porque pues no puedes. Oh, ¿quién te enseña la Biblia mejor que tu pastor? Sí, ok. ¿Quién te enseña la Biblia mejor que el pastor, iglesia? El Espíritu Santo. Mejor que cualquier pastor teólogo preparado. El Señor diseñó la fe para que tú no necesitaras de ninguna muletilla espiritual. El Señor diseñó la fe para que no necesitaras de un hombre, sino dependieras totalmente de Dios. De la obra del Espíritu Santo, de la obra de Cristo Jesús, solamente de Él, iglesia. Así que no nos fabriquemos nuestras muletas espirituales. Amén. Salmos 121, 3 al 4 dice: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. amén. Tu Dios no está dormido, tu Dios está trabajando. Tal vez no lo veas, pero Él está trabajando a tu favor. Dice, no dormirá. Y luego primera de Juan 5, 14 al 15, dice también esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate, este versículo nos alinea muy bien, iglesia, porque dice, si solo leyéramos el 15, iglesia, entenderíamos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿No te parece alentadora esta versión? Oye, hermoso, ¿verdad? Porque ¿me va a escuchar en todo? Sí, cualquier cosa que le pidas te lo va a dar. No, hombre, ya la hice. Pero el versículo 14 es un regulador espiritual importante. Dice que conforme a su voluntad. Y ya nos alinea. Nos alinea, no, pues ya no es cualquier cosa. La oración, iglesia, en resumen, alinea nuestra vida a la voluntad de Dios. Y no a Dios a nuestra voluntad. Eso tienes que saberlo. Mi voluntad en este año pasado fue ser sano. Esa era mi voluntad. Pero tuve que decirle, Señor, eso es lo que yo quiero. Y obviamente porque mi físico me dice, mi cuerpo me dice, necesito sanidad. Pero, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿Qué quieres? Y es difícil, iglesia, es bien difícil decirle qué quieres tú. Pero tienes que entregar el timón al Señor.
Tienes que entregarle el control al Señor para que Él te muestre su voluntad. Y en su voluntad, iglesia, vas a encontrar pues una gran bendición. Amén. Amén. Punto número 3. Vamos a avanzar rápido porque uno le da la garganta, no me está dando, como lo pueden notar. Vamos al punto número 3. ¿Me ayudas, Gerard? ¿Es este negocio ordenado por mi señor, el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Gracias. Aquí vamos a recapitular rápido. Primer punto, dijimos, mientras ella aún oraba con el rey, ¿qué significa? Oración. Luego dice que Natán entró y le contó todas las cosas al rey. ¿Qué significa eso? Intercesión. Tercer punto, esto viene de ti, porque finalmente Natán le dice al rey, oye, ¿tú ordenaste esto? ¿Esto tú lo estás alineando? ¿Esto viene de ti? Eso se llama voluntad. Iglesia, no todo viene del Señor. No todo viene de Dios. Muchas veces cuando se nos abren algunas puertas, ¿verdad? Son como los síntomas que el cristiano ha abrazado. No, pastor, es que si le contara. Yo nunca le llamé a esa persona. Me llamó y me ofreció el trabajo. Esto viene de Dios. Solo porque alguien llamó y le ofreció un trabajo. ¿A cuántos miles y millones de personas les llaman para ofrecerles trabajo, iglesia? O sea, todo mundo, iglesia, creyentes y no creyentes. No puedes canonizar algo que ocurre en lo normal, en lo habitual. No puedes irte por eso. Es que yo le dije, Señor, ábreme puertas. Y entonces me habló tal persona y me ofreció tal cosa. Iglesia, la voluntad de Dios tenemos que obtenerla de Dios en su palabra y no de lo que nosotros querramos, de nuestros deseos. No todo es voluntad de Dios. Tenemos que tener esa pregunta que Natán le hizo al rey constante en nuestro corazón. ¿Esto viene de ti, Señor? ¿Esto viene de ti o de dónde viene? Porque muchas veces el enemigo va a hacer llegar a tu vida cosas que parece que vienen de Dios. Porque él es un experto en el camuflaje, ¿cierto o no? Es un experto. Y él también sabe disfrazar las cosas que no son de Dios como si fueran de Dios. Como si fueran, iglesia. Hay personas que están en tu vida. Escucha esto. Hay personas que están en tu vida porque tú creíste que venían de Dios. La Biblia dice que cuando viene de Dios, no añade tristeza consigo. No añade tristeza. Y si un trabajo, escucha esto, si un trabajo que tú piensas que vino de Dios, te alejó de Dios porque ya ni te congregas, ya ni lees la Biblia por estar en el trabajo, ¿tú crees que Dios te enviaría algo que te alejara de Él? No, iglesia, no todo viene de Dios. Dios no añade tristeza a lo que te da. Siempre trae su poder y su voluntad en lo que trae a tu vida. Siempre lo busca en tu corazón. Fíjate lo que dice 1 de Juan 4:1-6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad. En esto conocemos al espíritu de verdad. Esa es la diferencia para evitar el engaño. Conocer al espíritu de verdad. Porque sobre todo nosotros, el pueblo evangélico, podemos caer rápidamente. Hay palabras que no vienen de Dios, iglesia, y vienen de los púlpitos, Vienen de púlpitos. Los mayores extravíos pueden llegar del púlpito. Escucha eso, iglesia. Te parecerá absurdo, pero se han escuchado historias dentro del pueblo evangélico sorprendentes. Como una mujer profetiza que llegó a decirle, Dios me dice que te cases conmigo, y el tipo era casado.
Nosotros nos reímos y ¿qué? Ese no se puede. Pues sí se puede y sí lo hizo. Apenas nos enteramos, no sé si tú lo sepas, pero una pastora dijo que Dios le dijo que se divorciara. Dios le dijo que se divorciara, si en la Biblia dice que no. ¿Quién puso el divorcio, iglesia? ¿Quién hizo la carta de divorcio? ¿Dios? ¿Dios creó el divorcio? No, lo creó Moisés. Moisés, y lo dice claro, por la terquedad del hombre. Pero Dios nunca quiso el divorcio. No está en sus planes, no está en la fórmula del matrimonio de Dios. No existe para Dios el divorcio. No existe. No, no existe. Sin en cambio, esta pastora dijo, Dios me dijo que me divorciara y se divorció. Y luego a los meses, Dios me dijo que me casara con él y se casó. Porque no todo viene de Dios, iglesia. No todo viene de Dios. ¿Cómo te aseguras de que sí sea de Dios? Bueno, aquí dice que si conocemos al Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice Jesús, yo les daré el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. ¿Dónde está esa verdad? Biblia. Simple verdad, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero todos nuestros puntos nos llevan al mismo lugar. Biblia. Biblia. Tú nunca vas a ser engañado si lees la Biblia. Y si la lees con la iluminación del Espíritu Santo especialmente. No vas a ser nunca engañado. Venga un pastor con 7 grados de teología, no te va a engañar nadie si tú conoces la Biblia. Pero si ni siquiera la hemos leído una sola vez. Es sorprendente el desafío que Dios ha puesto sobre nosotros como iglesia. Siempre ha sido leer al menos una vez la Biblia. Este año fuimos desafiados, iglesia. Fuimos desafiados. Hay una situación con mi salud. Pero mi deseo siempre fue el volver a leer la Biblia otra vez, como lo hicimos años pasados. Más Biblia que nunca. Y leerla completa cada año. Y es poco, pues poco leerla una vez cada año. Pero llevamos muy bien 4 años leyéndola completa. Cada año. Y era hermoso. Ahora, iglesia, es un plan que Dios puso en nuestro corazón para el 2025. Volver a la Biblia. Volver a la oración. Volver a la intimidad con el Señor. Así que te animo, iglesia, que si de verdad quieres conocer a Dios y quieres evitar mentiras y engaños en tu vida, lee la Biblia. Léela todos los días. Que la Biblia en tu vida no solo venga cuando hay un culto. Que lo único que recibas de la Biblia no solo sea el domingo. Que de lunes a sábado también estés recibiendo la Escritura en tu corazón. Porque ahí es donde opera el Espíritu de verdad, que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guía a la palabra y te guía a un encuentro con Cristo. Y Cristo te guía a conocer al Padre. Amén. Es la realidad. Cuando viene un profeta, Dios me dice que hagas esto o lo otro, híjole, aguas. Aguas porque te parecerá ridículo, pero hay profetas que llegan y dicen, Dios me dice que vendas tu casa. Dios me dice que vendas terreno. Dios me dice que me des tu carro. Por cierto, Dios me dijo, no es cierto. No es cierto. Dios me dijo que lean la Biblia, hermanos. Eso sí es verdad. Amén. Eso es, iglesia, eso es pan del diario. Y no los juzgamos. No, la idea no es ridiculizarlos. Dios sabe si es cierto o no. Pero la realidad es que Dios nos guía a la verdad. Nos guía ya. Esa es la realidad. Mira lo que dice 1 de Reyes 13, 11 al 24. Estamos terminando. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas hasta ahí, Gerard. Es una historia muy conocida. Y creo que ya me pasé en tiempo, ¿verdad, Manolo? Ya estoy con el tiempo encima. Escuchen, esta historia es muy, muy conocida. Es el profeta viejo y el profeta joven. Dios le da una instrucción al profeta joven.
que vaya con este rey, que es el que provoca la división del norte y del sur. Y la Biblia dice que le da una instrucción clara. Vas a dar el mensaje y te regresas. No le saludes a nadie, no le hables a nadie, te regresas. Y esa era la instrucción directa de Dios para el profeta joven. Pero dice la Biblia que un profeta viejo va y le dice, Dios me dijo que te recibiera y que comieras en mi casa. Fíjate ese engaño sutil de Dios me dijo. Y mucha gente temeraria. ¿Qué significa temerario? Alguien sin temor de Dios. Y mucha gente temeraria, sin escrúpulos, que con facilidad y soltura de labios dicen, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado con la palabra Dios me dijo, ¿eh? Ten mucho cuidado porque no estás hablando en el nombre de cualquier hombre, es el Dios vivo. Y si tú dices, Dios me dijo, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice, yo ni les hablé, yo ni les dije nada. Imagínate hablar en nombre de un Dios vivo. Hermano, es delicado, peligroso para tu vida. Decir, Dios me dijo que hagas, Dios me dijo que tú. No, hermano, ten cuidado. Porque si Dios quiere hablar con esa persona, va a usar Biblia. Y sí te puede usar a ti, pero a través de la Biblia. Sí te puede usar a ti, pero con mucho cuidado de decir Dios me dijo, porque son palabras delicadas. Son palabras muy delicadas. Y por eso creo que tenemos que tener el temor suficiente para poner esa palabra en nuestra boca. El profeta viejo dijo, Dios me dijo, vente conmigo, le dio de comer y enseguida le da la profecía, te vas a morir, te van a comer unos leones. Tenía la comunicación directa con Dios y decidió creerle a un profeta viejo. Así que, iglesia, tú tienes la comunicación directa con Dios, no tienes que creerme o a ninguno. Solo a la Biblia, solo a Cristo, solo al Espíritu Santo, solo a Dios. Porque te va a pasar lo de al profeta joven, que teniendo la oportunidad de tener una comunicación lineal con Dios, pues la buscas vertical. No, es horizontal, ¿verdad? Vertical, horizontal. Bueno, tú tienes una comunicación vertical, buscas una comunicación horizontal con Dios. Y hermano, lo que Dios quiere eliminar es comunicaciones horizontales. Dios quiere una comunicación vertical, directa contigo, sin intermediarios, sin que alguien tenga que decir, Dios me dijo que no. Para evitar errores, mejor dile directo. Porque recuerda que lo que Natán dijo, ¿esto viene de ti? ¿Esto viene de ti? ¿Venía de Dios que fuera a comer con el profeta viejo? No venía, pero no lo supo discernir. Aguas, hermano, no todo viene de Dios. Negocios que tú dices, no, viene de Dios, porque las cosas se fueron dando muy bien. No leíste la Biblia en la semana, ni te congregas y solo piensas que porque se alinean las cosas, viene de Dios. No lo espiritualices, no lo romantices, porque tú vas a ser el lastimado. La voluntad de Dios no va directa hacia tus negocios, no siempre. La voluntad de Dios no solo es con cosas que tú deseas, la voluntad de Dios no mueve a Dios a tus deseos. Al contrario, mueve tus deseos a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Vamos terminando. Romanos 8, 26 al 28, estamos terminando. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Hasta ahí, versículo que ya leímos en el punto pasado, y lo volvimos a colocar porque dice que es conforme a su voluntad. Cuando tú no sabes qué pedir o cómo pedir, tienes la ayuda del Espíritu Santo, y Él te alinea. Él sabe lo que necesitas. Él te conoce. Si habita tu corazón, iglesia, si habita tu corazón, porque recuerda que tenemos ahí una situación espiritual que alinear. Muchas veces decimos, pídele a Cristo que entre en tu corazón, pero en realidad quien entra a tu corazón o a tu vida, a habitar todo tu ser, no es Cristo, es el Espíritu Santo. Es el sello del Espíritu Santo. Y Él habita, y al habitar dentro de ti, pues conoce todo de ti. Conoce, iglesia. Al habitarte adentro, iglesia, ve lo que está en tus pensamientos, lo sabe, los más profundos, los más oscuros, los más distorsionados. Ahí está el Espíritu Santo viéndolos. Tus sentimientos, todo tu ser, tu historia, todo lo sabe. Todo, dice la Biblia que todo lo escudriña, todo.
Al conocerte tan perfecta y profundamente, iglesia, ¿sabrá lo que de verdad necesitas? Claro. Luego llegamos con, es que no sé lo que me pasa, no sé lo que necesito, no sé lo que está pasando. No te preocupes, déjaselo al Espíritu Santo. Y Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera no serás extraviado. No dependerás de que alguien más te diga qué hacer. Hazte esa pregunta constantemente, iglesia. ¿Esto viene de Dios? ¿Esta relación que estoy teniendo con esta persona viene de Dios o viene de mi necedad, de mi necesidad? ¿De qué viene? Pregúntatelo constantemente y vas a evitarte mucho dolor, muchos fracasos. Si tú preguntas constantemente si viene de Dios. Y más aún, y todavía mejor, para evitarte estar preguntándote esto, solamente permite que el Espíritu Santo alinee tu vida a su voluntad. Y eso te va a evitar mucho tramo. Estamos terminando con 2 versículos, iglesia. Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. La voluntad de la iglesia ya está impresa. Ya, está completa y está impresa. ¿Dónde está? Pues en la Biblia. No necesitamos más. Yo sé que es como muy agradable que alguien te diga lo que va a pasar a tu futuro. Pero quiero decirte algo, iglesia. La Biblia también te dice qué va a pasar en tu futuro. ¿Cierto o no? O sea, te dice qué va a pasar. Si tú te juntas con alguien inconverso, ¿te dice la Biblia qué va a pasar a futuro? Sí. ¿Necesitas que un profeta en un congreso te diga si eso o no? No, porque tengo una Biblia que me va a hablar a futuro. Dios en su palabra, que ya está completa, no le hace falta nada, ya nos muestra todo lo que va a ocurrir. Si tú haces esto, te va a decir, te va a pasar en el futuro esto. Si tú no haces esto, en el futuro te va a pasar esto. ¿Cierto o no, iglesia? Nos habla al futuro. Así que no necesitamos de esa profecía. Quiero hacer aquí un paréntesis importante. Con esto yo no quiero descalificar el ministerio profético que algunos pastores ejercen. Yo no lo quiero descalificar. ¿Por qué no? Yo no soy juez y yo no sé quién sí y quién no. Así que yo no lo descalifico. Yo solo digo lo que la Biblia dice sobre la profecía y el ministerio profético. Y es mi criterio espiritual que la profecía yo la obtengo de la Biblia. Yo espero en la Biblia. Eso no descalifica el ministerio profético de otros pastores o pastoras o lo que ellos ostenten como título. Por eso yo hago porque no me gustaría ser yo quien diga, ay, este sí, este no, él sí no es profeta. No es mi ejercicio. Ese solo es del Señor, ¿cierto o no, iglesia? Del Señor. Él sabe quién es. Así que vamos a terminar con este último versículo, 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Fíjate, la voluntad de Dios ya está impresa. Y aquí lo que nos dice es que hay una voluntad que menos buscamos. Nosotros buscamos mucho la voluntad de Dios en negocios, en escuelas, en cosas así, ¿no? Oye, Dios, será de ti. Pero la voluntad que más debemos perseguir y la que más hacemos a un lado es la que ya Dios nos dice. Porque mi voluntad es vuestra santificación. Ya, o sea, es una voluntad que tenemos que perseguir, que sí quiere Dios buscar en tu vida. Santidad. No, voy a terminar con esto, iglesia. La voluntad de Dios ya está impresa y ya está mostrada. Muchas veces, iglesia, lo que estamos buscando más son ese tipo de cosas más de nosotros. Esas direcciones específicas. Dios también quiere darte dirección sobre eso. Pero la comunión es la que te va a dar esa dirección. Dios va a poner paz en tu vida si es ese negocio.
Dios va a poner paz en tu vida si es esa dirección. Pero es conexión, hermano. No quieras ahorrarte el camino, no quieras no tener contacto con Dios, pero sí esperar una clara indicación de si es o no su voluntad. Algún negocio, alguna escuela, alguna pareja. La conexión es lo más importante. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar juntos. Amado Señor, esta tarde queremos agradecerte mucho tu palabra. No hay desperdicio en ella, Señor. Cada versículo nos eleva la mirada hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por ese hermoso texto que hoy da una promesa a mi vida. Betsabé, mientras oraba con el rey, tú ya estabas haciendo algo para asegurarte de que Salomón vivirá el cumplimiento de la voluntad. Yo lo apropio a mi vida, Señor. Creo que mientras oro, cosas suceden, como lo vimos con todos esos ejemplos de la Biblia, Señor, de hombres que mientras oraban, cárceles eran derrumbadas, prisiones, ligaduras, ataduras son rotas mientras oramos. Mientras oramos, hay transformación, como tú mismo lo ejemplificaste. Mientras orabas, tu rostro cambió. Y nosotros necesitamos más que una transformación facial, Señor. Necesitamos una transformación profunda en nuestro corazón. Y hay una promesa aquí, que mientras oramos, nosotros somos cambiados. La oración no busca que tú hagas lo que yo quiero. La oración busca que yo haga lo que tú quieres. Toma mi vida, Señor. Quiero dejar de usarte como un genio mágico para que tú hagas lo que yo quiero. Quiero comprobar que lo que tú quieres para mí es mucho más grande. Humilla mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en humillación delante de ti en la Biblia, como lo dice la Biblia. Y Padre, gracias también, porque este texto nos dice que Natán, tipificando como una figura del Espíritu Santo, que intercede a favor de una vida, así tenemos en ti y en Cristo Jesús intercesores poderosos. Y al tenerte como intercesor, bendito Espíritu Santo, bendito Cristo, no necesitamos más. No necesitamos a nada ni a nadie más. Te tenemos a ti. Y todavía, para una bendición sobreabundante, tenemos una comunidad de hermanos que nos aman y que también interceden por nosotros. Pero el saber que cuento con la intercesión del Espíritu Santo y de Cristo, esto debería de ser una seguridad para mi vida. Saber, estoy pasando por una enfermedad bien grave, estoy pasando por una situación económica bien difícil, pero algo me calma el corazón. Dios está intercediendo por mí. Está intercediendo. Jesús también está intercediendo por mí. Señor Dios, pon mi corazón y mis ojos puestos en ti. Y ayúdame a hacerme esa pregunta constantemente. ¿Esto viene de ti o de dónde viene? Natán le dijo al rey, este negocio es ordenado por ti. Y yo quiero aprender, Señor Dios, que no todo viene de ti. Que no todas las palabras, aunque sean por labios de profetas, vienen de ti. Tengo que asegurarme, como dice tu escritura, a conocer al Espíritu de verdad. Ayúdame a conocer al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y que me guía toda verdad ya impresa. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas sin ese alimento sólido y poderoso para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gran desafío, hermanos.